Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Hermanos, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Sean todos y cada ustedes bienvenidos a este su espacio de Mi alma tiene sed. Le damos la más cordial bienvenida, les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo, agradeciendo en nombre de Radio 760 el favor de su sintonía a lo largo de esta jornada. Muchos de ustedes nos permiten poderle acompañar en sus actividades, ya sea en su casita, en su vehículo, en el medio de transporte donde usted se moviliza, en los hospitales públicos o privados, en centros carcelarios también nos sintonizan, en los diferentes mercados y en muchos otros lugares de nuestro país y fuera del mismo, a través de la transmisión de www.radio760online.com, así como las diferentes redes sociales donde esta emisora, por la gracia, la bondad y la misericordia de Dios, tiene la oportunidad de transmitir el mensaje de esperanza y salvación. Amados hermanos, hemos estado conversando con ustedes durante algún tiempo ya el tema del regreso del Señor, y estamos en este momento leyendo el libro de Apocalipsis. Este libro, como lo he mencionado desde el inicio de la lectura del mismo, es un libro que el Señor Jesús dicta. El Señor Jesús da la instrucción a Juan de que escriba todo lo que Jesús le está diciendo y le está mostrando, para que sea el mensaje que llegue a la iglesia y ésta a su vez se prepare para los acontecimientos que están por venir. El Señor al inicio de este libro le habla de los acontecimientos que fueron, de los que son y de los que serán. Entonces los tres tiempos, amados hermanos, nos habla de precisamente la historia de la iglesia, que es uno de los grupos, la historia de Israel, el otro de los grupos, y la historia de la humanidad. La historia de la iglesia pues termina con el arrebatamiento, cuando el Señor toma a los que son suyos, a los que se han consagrado. Vuelvo a insistir, amados hermanos, el arrebatamiento es un premio. Obviamente, o mejor dicho, con mucha tristeza tengo que decirlo, que no toda la iglesia va a ser arrebatada. Hay un grupo muy pequeño de personas que se han consagrado. La Escritura nos deja ver que hay muchos, que hay escogidos y que hay fieles. Entonces hay muchos que siguen por las señales, por alguna situación de índole personal, alguna meta personal, como lo tenía Judas en su momento. Usted sabe que Judas hasta fue nombrado apóstol del Señor, pero lamentablemente él tenía sus intereses particulares y él terminó mal la carrera, pero estaba con el Señor. Fue de los 12, hizo milagros, porque la Escritura no detalla de que él haya sido el único de los discípulos o de los apóstoles que no haya hecho milagros, sino que al contrario, la Escritura deja ver que cuando los mandó de dos en dos a predicar el evangelio a muchos lugares, estos hicieron señales, hicieron maravillas, hubo sanidad de enfermos, hubo expulsión de demonios, pero no dice que Judas haya sido la excepción, sino que dice que todos volvieron gozosos y le contaban al Señor cómo los demonios se habían sujetado y cómo habían sido expulsados y cómo en algunos lados habían visto las maravillas. Entonces eso nos deja ver claramente, amados hermanos, que Judas sí tuvo la oportunidad de ser considerado hoy uno de los
apóstoles prominentes del Señor, pero lamentablemente por su agenda personal, por su meta personal, él fue expulsado. Él es hoy tristemente recordado como el apóstol traidor, como el que entregó al Señor. Así que entonces, amados hermanos, vemos ahí en ese ejemplo, como hay muchos otros, ¿verdad?, que no todos van a recibir el llamado especial del Señor en el arrebatamiento. Y creo que por eso es que hay mucho grupo de congregaciones que han dejado de predicar el Evangelio, y sobre todo que han dejado de hablar de la venida del Señor, porque se dan cuenta que el estándar que nos piden no se puede cumplir. El Señor nos pide una vida de consagración, una vida de compromiso, amados hermanos, y muchas veces el ser humano se justifica más para hacer lo malo que para hacer lo bueno. El corazón del hombre tiende a la maldad, pero nosotros debemos de luchar contra ella, ¿verdad?, por amor al Señor, así como el Señor tuvo ese amor manifiesto hacia nosotros de entregarse hasta lo sumo, amados hermanos, y no negarse a morir en una cruz para salvarnos. De igual forma nosotros tenemos que negarnos al pecado para vivir para Él, ya que Él sufrió nuestra muerte, amados hermanos, para que nosotros tengamos vida. Así que tenemos que esforzarnos más en ello. Y sin lugar a dudas, amados hermanos, el arrebatamiento pues es el fin de la historia de la iglesia. Es el reinicio del trato de Dios con Israel y con la humanidad, que son las dos grandes entidades, los dos grandes grupos que se encuentran en pausa en este momento. Recuerde usted que el Señor llamó a Abraham, ahí comenzó la historia de Israel. Abraham no es llamado israelita ni judío, sino hebreo, pero con él inicia el pacto. Luego pasa a Isaac, luego pasa a Jacob, nacen los patriarcas, y cuando ya están en Egipto comienza la historia de Israel, ¿verdad? El pueblo de Dios, el pueblo que el Señor había escogido, que señaló, que nosotros no podemos en ningún momento, amados hermanos, discutir acerca de la elección de Israel, porque está claro. Pero Israel pecó, falló. Entonces el Señor tomó de entre todas las naciones un pueblo que se llama Iglesia de Cristo, la asamblea, ¿verdad? Y yo entiendo que hay un grupo que está atacando ahora la etimología de la palabra iglesia, y que dicen que lo más correcto es traducir esa asamblea, pero bueno, sea iglesia, sea asamblea, sea pueblo escogido, sea como sea, el punto primordial, el punto importante de esto, más que semántica, más que terminología escrita, el punto primordial es que Dios escogió a un pueblo sobre el cual puso su nombre, sobre el cual puso su dignidad, y que es el por el que Él viene a esta tierra a llamarlos, a tomarlos y a llevárselos, para que después de tomados los juicios sobre el mundo, sobre Israel, se ejecuten. Así que esos juicios, amados hermanos, están narrados en el libro de Apocalipsis, aunque ya los habíamos visto, o mejor dicho, se detallan en los libros proféticos. Usted lee los profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, y lo que nosotros llamamos los 12 profetas menores, y que están en la Biblia, pues el juicio contra Israel y contra las naciones se describe ahí. Pero en Apocalipsis se da mucho más detalle de estos juicios, y el Apocalipsis hace mucha referencia a los libros proféticos, a muchos pasajes del Antiguo Testamento que tienen que ver con el juicio a las naciones y el juicio a Israel. En este momento nosotros estamos sobre el capítulo número 13, uno de los capítulos que considero yo que es el más conocido de todo el Apocalipsis, derivado a que en este capítulo se narra el surgimiento de dos bestias más la estatua que habla, y es el capítulo que contiene
la marca del 666, aunque la verdad es que la marca es del 666, ¿verdad? Nosotros lo hemos abreviado en el 666 o 666, pero realmente como está escrito es 666. Entonces, amados hermanos, nosotros estamos a la altura del verso número 11. Específicamente ya en el número 14 estamos. En el número 11 porque ahí está el surgimiento de una segunda bestia. Una bestia surge del mar, ya explicamos eso, y otra surge de la tierra. ¿Verdad? Este tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Entonces, estábamos comentando en la ocasión anterior de que esta segunda bestia que surge se considera que es un líder religioso. ¿Por qué razón? Porque tiene apariencia de mansedumbre, pero a la vez tiene problemas, ¿verdad? Tiene problemas de que habla con violencia. Sus argumentos son muy fuertes y convincentes para arrastrar a mucha gente en pos de la bestia. El capítulo 13, amados hermanos, nos habla ya del establecimiento del dragón, que es Satanás, la serpiente antigua, sobre la tierra. A estas alturas, pues la iglesia ya no está. Amados hermanos, nosotros hemos comentado, pues, de que la iglesia, más o menos desde el capítulo 4, ya no está. Este es uno de los libros donde la palabra eclesía o iglesia no se menciona más, porque ya la iglesia no está, porque les hemos comentado a ustedes que el juicio pues ya se enfoca en Israel y el mundo. La iglesia pues sí va a ser juzgada por el Señor Jesús en el tribunal. Eso ya lo hemos visto, que el Espíritu Santo, por utilizando al apóstol Pablo como su escriba, lo dejó en Corintios y en Romanos, que íbamos a comparecer ante el bimá de Cristo. Si usted quiere saber cuál es el juicio de la iglesia, tenemos que estudiar el bimá de Cristo, pero no lo vamos a hacer en este momento. Pero los que no aceptaron al Señor Jesús, o los que habiendo reconocido al Señor Jesús, pero no limpiaron sus vestiduras, es decir, no se comprometieron, y el mundo en general van a estar en estos juicios del Apocalipsis. Por ello es que el apóstol Pablo también, que escribe Tesalonicenses y que cronológicamente son las primeras cartas que se escribieron a la iglesia y que aparecieron inclusive antes que los evangelios, el tema primordial de esas cartas es el regreso del Señor. Ya las leímos, las estudiamos, y usted se recuerda que ahí se menciona que se va a desatar un espíritu de engaño, un espíritu de error sobre aquellos que no afirmaron su compromiso con Dios. Y ese espíritu de engaño, ese espíritu de error, amados hermanos, ha estado ya manifestándose en mucha humanidad, en la insensibilidad de la humanidad, en que piensa o que ha propagado, por ejemplo, dichos que la religión es el opio de la sociedad, y es correcto. La religión es el opio de la sociedad, amados hermanos. Porque una religión, es una sucesión de pasos humanos y posiciones humanas que, en teoría, cuando usted las ejecuta, lo conduce a Dios. Pero Dios en ningún momento. Usted le invito a que lea la Biblia completa, detenidamente, amados hermanos, sin prisas, sin presiones, sin el ánimo de querer contender o rivalizar. Y usted lo haga con un corazón sencillo, se va a dar cuenta que Dios nunca estableció una religión. Nunca. Dios nunca estableció una religión. Dios lo que ha estado llamando constantemente, aún hasta el día de hoy, y lo hará hasta el fin de la gracia, porque la gracia va a llegar a su fin, amados hermanos, es que tengamos una relación con Dios. Y la relación con Dios no tiene nada que ver con religión. Son dos
palabras diferentes, conceptos diferentes, y son diametralmente opuestas, no tiene una que ver con la otra, son totalmente distintas. Así que yo le invito, amados hermanos, a que afirmemos nuestra relación con Dios. Entonces, esta bestia les decía que es, muchos estudiosos consideran que es un líder religioso. Precisamente va a ser un líder religioso que la Biblia posteriormente, ya en los capítulos 16, 19 y 20, lo llama falso profeta. Ya no lo llama una bestia que salió de la tierra, sino que se le pone el nombre de falso profeta. Y dice en el verso 14 que engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Usted, amado hermano, recordará que allá hay un antecedente similar a esto. Vamos a ver la figura en el lado de la cronología bíblica. En el capítulo 15 de Éxodo, más o menos, usted puede encontrar que el Señor ya liberó a su pueblo de Egipto, y pues obviamente al frente de su pueblo iban Moisés y Aarón. Bueno, esas son las dos personalidades que el Señor decidió poner al frente de su pueblo en ese instante. Usted recordará que Moisés, cuando es llamado en el capítulo 3 de Éxodo, 3 y 4, que es donde se narra el llamamiento que él tiene, Moisés pues se encuentra con Dios, tiene ese encuentro maravilloso con Dios, pero él empieza a excusarse, decirle: Señor, mira, yo no hablo bien, mira, Señor, mejor manda otro, mira, porque él se sentía, por un lado, acusado por el pasado que había tenido. Usted sabe que cuando joven, él pensó que era el momento de liberar a Egipto y él mató a un egipcio. Y por causa de haber matado a ese egipcio, él, en lugar de ganarse el favor de su pueblo, se ganó el menosprecio de su pueblo. Se sabe que el pueblo le decía: bueno, me vas a matar a mí también como mataste al egipcio. Y pues Moisés fue perseguido por Faraón. Y Moisés fue llevado al desierto, y ahí pasó muchos años, 40 años, redondeando la cifra que da la Biblia. Y cerca de los 80 años Dios se le aparece y considera que ya Moisés está listo, está preparado para libertar a su pueblo, pero aún el ser humano está en la presencia de Dios, generalmente se excusa. Vemos eso en el caso de Moisés. Y Moisés le empezó a dar sus argumentos al Señor: mira, Señor, yo mejor no voy, es que yo no hablo bien, es que a mí no me van a hacer caso, es que a mí no me van a creer, y cuál es tu nombre para irle a decir, o mejor no, mejor manda a otro. Y bueno, total que Dios le da la comisión y le dice: mira, yo sé que tú estás poniendo excusas de que no hablas bien. Entendemos, bueno, algunos entienden o vemos de que quizá Moisés tenía algún problema para hablar, o si tal vez es una figura para excusarse de que él no iba a dar buenos argumentos o no iba a poder defender en algún instante los discursos que los faraones tenían, porque, amados hermanos, los faraones o los líderes, los que se consideraban reyes, pues tenían educación, ¿verdad? Tenían una buena argumentación, eran fluidos en su hablar, convincentes en su hablar, aparte que estaban entrenados en el arte militar para la guerra, porque obviamente tenían que comandar sus ejércitos. Entonces Moisés no se sintió capaz. Moisés pensó que Dios no lo iba a usar. Entonces Dios le dice: bueno, yo de todos modos te estoy mandando a ti, ¿verdad? En pocas palabras, ya Dios pues impuso su soberanía, ¿verdad? Porque él estaba, vemos el amor de Dios que lo estaba invitando a que se dejara usar, pero no, Moisés no lo quiso así. Y Dios le impone su soberanía y dice: bueno, yo te estoy mandando a ti y tú vas a ir, punto, y tú me vas a traer al pueblo aquí. Y ¿sabes qué? Para que ya no me andes dando excusas, yo voy a poner a Aarón como tu profeta, como tu mensajero. Yo te voy a dar la palabra a ti, tú se la das a Aarón y Aarón que la dé. Ahí está la figura.
Entonces Aarón, aparte de sumo sacerdote, era el que llevaba los mensajes a través de Moisés, aunque Moisés dio algunos discursos poderosos en la palabra. Ya cuando no estaba en Egipto, él se sentía incapaz en Egipto, pero fuera de Egipto fluía con la unción de Dios poderosamente. Entonces, a la altura del capítulo 15, Moisés está con Dios, está en el monte, está él orando, está él clamando. Y no, perdón, hermanos, es a la altura del capítulo 32 de Éxodo, disculpe usted, estoy dando mal la referencia, no es el capítulo 32 de Éxodo. Dios está recibiendo el mensaje, está recibiendo las leyes de parte de Dios, y resulta que el pueblo se desesperó y dijo, bueno, este Moisés seguramente Dios lo mató o algo le pasó, porque se tardó 40 días y 40 noches en la presencia de Dios recibiendo la ley. Y mientras él la recibía, mientras él estaba en la presencia de Dios, Aarón, que se había quedado abajo con el pueblo, no pudo él llevar la presión del pueblo, y entonces el pueblo dijo, haznos dioses que nos devuelvan a Egipto. Y entonces a Aarón le llevaron todos los metales preciosos que había, todo el oro que encontraron en los aretes, en las cadenitas, en los adornos del cuello, etcétera, todo donde encontraron oro se lo llevaron, y él lo fundió y hizo un becerro de oro. Y cuando el becerro estuvo terminado, dijo, Israel, he aquí tus dioses. No él dijo, he aquí tu Dios, sino él dijo, tus dioses que te liberaron de Egipto. Y todo el pueblo se fue en pos de la idolatría. Entonces vemos que tiene que ser un líder, que en el caso de Aarón, pues no solo era profeta para el pueblo de Israel por delegación de Moisés, sino que también fue nombrado después, o fue nombrado en su momento, mejor dicho, sacerdote, sumo sacerdote de la tribu de Leví. Y obviamente todo Leví fue nombrado como la tribu sacerdotal. Entonces, amados hermanos, vemos que en la figura está desde antes, y lo mismo va a ocurrir cuando esta bestia se manifieste, o cuando este falso profeta se manifieste, porque él va a decir, hagamos una imagen y adorémosla. Obviamente, amados hermanos, sabemos que en este tiempo ya la iglesia no está, hay una voluntad permisiva de Dios. Dios le permite a este dragón, a la bestia que surge del mar y a la bestia que surge de la tierra, que hagan señales, con el objetivo de engañar a todos aquellos que pues obviamente no quisieron tener ningún compromiso, ninguna relación con Dios, pues obviamente no tienen ninguna marca de parte de Dios. Recordemos que en el libro de Efesios, es una de las citas de Efesios 1:13, nos dice que nosotros cuando nos comprometemos con el Señor, es decir, cuando lo reconocemos como Señor y Salvador, nosotros somos sellados. Somos sellados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Como la marca exclusiva de Dios, con la perfección de Dios. Y entonces, amados hermanos, nosotros pasamos a formar parte del pueblo de Dios, somos apartados, pero recordemos que el ser humano tiene voluntad. Entonces el ser humano puede entregar su salvación, la puede devolver, puede decir, Señor, yo no quiero ningún compromiso contigo, aunque haya creído, apartarse y pues obviamente quedarse alejado de los pactos, de los mandamientos, los preceptos de Dios, de la relación con Dios, apagar la relación con Dios, como ha ocurrido con muchos que inclusive han llegado a tener puestos destacados, si usted me permite mencionarlo de esa forma, dentro del ámbito cristiano, y que tristemente, amados hermanos, en lugar de encauzar adecuadamente esa bendición que Dios les dio, lo que hicieron fue desperdiciarla, ¿verdad? Desperdiciar. No supieron guardarla bien, y hoy, pues, amados hermanos, andan haciendo cosas que Dios no les mandó. Ellos
piensan y dicen y argumentan que andan haciendo cosas que Dios les mandó, pero no es así. Andan verdaderamente en caminos equivocados y eso es lamentable. Por eso tenemos que orar, amados hermanos, por la iglesia, para que al final, amados hermanos, no sean pocos los que se vayan, sino que seamos todos, ¿verdad? Que todos puedan arrepentirse, porque el Señor está dando la oportunidad ahora. Entonces esta imagen que vimos en Éxodo 32 hoy se vuelve a recalcar aquí. La voluntad permisiva de Dios está, entonces el dragón puede obrar porque la iglesia ya no está, y Dios, como ha utilizado en el pasado, amados hermanos, otras personas, otras personalidades, otros países, otros ejércitos, para llevar a cabo sus juicios y sus castigos, como lo hizo con Asiria, como lo hizo con Babilonia, como lo hizo con los egipcios y muchas otras naciones del mundo antiguo, para ejecutar juicios sobre los desobedientes. Hoy pues se está utilizando a esta altura del capítulo 13 al dragón, la serpiente antigua, Satanás, a la bestia que surgió del mar y a la bestia que va a surgir de la tierra, que las tres, o falso profeta, como lo hemos visto, que van a estar juzgando o obrando en el mundo. Y obviamente ahí va a haber un espíritu de engaño, un espíritu de error, que es el que se va a estar manifestando. Entonces, amados hermanos, aquí pues obviamente dice que se va a permitir que sea una bestia, esta bestia va a convencer al mundo que sea una imagen, y la gente va a estar contenta. Lamentablemente, amados hermanos, uno de los defectos que el ser humano tiene es que es dado a la idolatría. Tenemos hasta un dicho, ¿verdad? Es que hay que ver para creer, ¿verdad? Lo que se ve se cree, dicen por ahí también. Entonces, amados hermanos, el Señor nos va a tener con Él una relación donde generalmente no vemos. Nosotros creemos para ver, pero el mundo tiene que ver para creer. Entonces ese es el conflicto que hay. Y cuando un verdadero creyente está creyendo para ver, pues obviamente lo toman por loco, lo toman por irracional, etcétera, y sufren muchos ataques. Pero en el mundo le dicen que lo que se ve se cree. Y entonces, amados hermanos, aquí va a haber un espíritu de error operando a grandes magnitudes, que mucha gente va a decir está bien. De hecho, precisamente les he mencionado que eso ha sido a través de la religión, y sobre todo la religión que conduce a la fabricación de ídolos o de monumentos, porque a veces hay monumentos cuyo fin es conducir al pueblo a la idolatría. Es el que ha sojuzgado a muchos países, a muchas naciones. Se ha conquistado más con la religión que con la guerra, ¿verdad? Se han aprovechado de las creencias de las personas, y lamentablemente, si usted las estudia, amados hermanos, yo no estoy procurando poner en contienda con nadie, sino que más bien pues todos reflexionemos y meditemos. Pero si usted estudia con detalle, amados hermanos, sin enojarse, con el ámbito de aprender, se va a dar cuenta que muchas culturas y las tradiciones o los fundamentos de muchas sociedades, de muchos países, están basados sobre la idolatría. Culturas como la maya, la azteca, los incas y todas las que se derivaron posteriores, que estuvieron en América Latina, y aún en muchas culturas de lo que es Europa, Asia, África, ¿verdad? De los 5 continentes, han tendido siempre a la idolatría, a la imaginería, a tener imágenes de algo. El ser humano a veces tiende a querer tener algo que ve como la base de su fe, y eso es un pecado, es algo que Dios detesta. Nosotros vemos que si hay alguna situación que a Dios le molesta grandemente, amados hermanos, que a Dios lo enoja en sobremanera, es
la idolatría. Y usted puede ver que el pueblo de Israel, bueno, de hecho, cuando llamó a Abraham, que en ese momento se llamaba Abram, A-B-R-A-M, Abram, y lo sacó de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era una ciudad, un país que había mucha idolatría, y Dios lo sacó de ahí. Dios se manifestó a Abraham, y Abraham dejó esa tierra, dejó ese lugar para irse a una tierra donde él iba a tener una relación personal con Dios, no basada en ídolos, no basada en imágenes, no basada en nada. Y precisamente Dios le prohibió al pueblo de Israel, bueno, y de hecho a toda la humanidad le ha prohibido la idolatría. Los mandamientos que muchas veces las otras religiones aducen que también son base de su creencia, no son correctos, porque si usted analiza los mandamientos que están en la Biblia, por ejemplo, Dios insiste en que no haya idolatría. Dios prohíbe radicalmente la idolatría, condena la idolatría, juzga la idolatría. Pero hay muchas religiones que quieren como base, aparentemente, las mismas leyes y mandatos que Dios da, pero obvian ese. Y dicen que nosotros no estamos adorando, nosotros estamos venerando. Pero, amados hermanos, disculpe, entre adoración y veneración no hay distinción, son palabras que son similares, son sinónimos. Y Dios prohíbe la adoración, veneración de imágenes. El único que merece gloria, honra, alabanza, poder, dominio y autoridad es Dios, y Dios no ha exigido que se haga ninguna imagen, jamás, ninguna. Y hay argumentos que a veces se utilizan para decir que Dios sí lo permite, que Dios por aquí, pero no es cierto, ¿no? No es así. O sea, yo le invito a que usted analice los contextos de las bases que ellos en teoría dan. Pero si usted ve todo el contexto, todos los mandamientos, se da cuenta de que efectivamente lo que Dios detesta es la idolatría, y la condena y la juzga. Entonces el ser humano, como está acostumbrado a ver, aquí tal vez posiblemente una de las formas puede ser que le diga: mire, fíjese que vamos a hacer un monumento a este ser notable, porque usted sabe que la bestia que salió del mar tenía una herida mortal, como lo leímos en los primeros versos del capítulo 13, y es sanado, es curado sobrenaturalmente, haciendo una burla o haciendo una imitación, pero muy mal, de la muerte y resurrección del Mesías, del Salvador. Pero no va a morir ni va a resucitar, sino que simplemente va a fingir su muerte, va a fingir que volvió a la vida, y entonces toda la gente se va a maravillar, se va a volver hacia él, y entonces lo que nos hagámosle un monumento. Y entonces todos van a decir sí, lo van a poner, pero resulta que esta imagen va a hablar, dice, y va a matar a todo aquel que no la adorase. En el contexto histórico, amados hermanos, yo lo estaba leyendo, y pues estaban comentando los estudiosos de que en algunos momentos hubieron culturas donde se hicieron estatuas huecas, imágenes huecas, ¿verdad? Que tenían la forma por fuera, ¿verdad? Que estaban hechos de algunos materiales, algunos de metal, algunos de bronce, otros de yeso, pero en forma hueca, que eso permitía que alguien se introdujera en ellas y pudieran de alguna manera hablar o fingir que veían, y eso causaba temor en los que iban a adorar o iban a rendir culto o a venerar. Recuérdese que a veces las religiones han sido respaldadas por los imperios, y obviamente se pone como una norma obligatoria, y tienen ciertos ritos, ciertas costumbres, ciertos pasos que se deben de seguir. Si usted no lo hace, obviamente está fallando, y lo condenan, etcétera, etcétera. Pues estas personas quizás no se percataban de que lo que estaban escuchando era o estaban siendo objetos, de alguna manipulación o engaño. Bueno, hay muchos cayeron en esos engaños de aparentemente imágenes imágenes o ídolos que les hablaron, que les dijeron, que los vieron, que les indicaron algunas cosas, pero era una
falsedad. Ahora, amados hermanos, con el avance que la tecnología tiene, pues obviamente, amados hermanos, podemos esperar que se haga un robot o que se le implante tecnología a ciertas, digamos, estatuas o imágenes que puedan comunicarse con las personas. Eso ya es factible. Recordemos que nosotros estamos en una era de la inteligencia artificial. Recordemos que el único que tiene la facultad para dar vida es Dios. Él es el único. Y en el Génesis se nos deja ver claramente que Él es el que da la facultad de dar la vida, y Jesús también da vida. Son los únicos que tienen esa facultad para dar vida, pero fuera de ellos no hay nadie. Cuando nosotros tenemos la bendición de ser usados por Dios para ir a orar por alguien y éste se levanta, es por el poder de Dios, no es por el poder de nadie más, no es por el poder que yo considere tener, o el que el ministro X o el ministro Y pueda tener, sino que es por el poder de Dios que se levanta las personas de su lecho de enfermedad o de su lecho de muerte, porque el Señor sigue obrando con poder, pero sin ese nombre. Fuera de eso no hay nada. Entonces, amados hermanos, el engaño puede ser ahora más notorio por la tecnología, ¿verdad? Podría revestirse a cierta imagen o cierto ídolo de poder hablar, de poder moverse, de poder de alguna manera, pues quizá tirar algún rayo láser o algún tipo de herida a aquellas personas que no lo adoren, pues, pero ya la tecnología y el ambiente está como para poderse dar, que la gente pueda pensar que es una estatua, una imagen que se hace. No puedo decirle a usted, mire, esto es yeso, y realmente no es yeso, es otro material que permite el activar o el mover de la tecnología. Hay avanzado tanto, acuérdese que hay prótesis, hay partes mecánicas o con cierta textura, esa es la palabra que andamos buscando, que pueden dar incluso hasta imitación de piel, pero no es piel, ¿verdad? Para tratar de resguardar nuestra cirugía estética, por ejemplo, o la cirugía que reconstruye las partes. Vamos, hermanos, que hoy utilizan mucha tecnología y la gente a veces pareciera que no sufrió ningún daño, pero efectivamente la persona sí sabe que tiene un daño, ¿verdad? Que ha sido reparado por medio de cirugías, por medio de cirugía estética, etcétera, etcétera. Entonces, amados hermanos, tenemos que tener cuidado con ese engaño. El Señor lo está advirtiendo anticipadamente. Hay mucho material que nos puede ayudar a comprender esto, pero ya ahora en la época que nos ha tocado vivir a nosotros, amados hermanos, este tipo de eventos no es difícil de que suceda. Lo pueden replicar en cualquier momento. Inclusive, amados hermanos, ahora ustedes si han tenido la oportunidad de verlo, inclusive hay lugares donde hay una proyección. Entonces hay aparatos que proyectan sobre, por ejemplo, un muro, y en ese muro pueden poner varios lienzos, figuras, colores, etcétera, haciendo ver como que el muro cambia de formas, ¿verdad? Entonces, si eso ha pasado, amados hermanos, con la tecnología ahora, no digamos también la proyección, no sería de extrañar que eso se pueda poner y que pues obviamente eso asombre a la gente. Recordemos que no toda la tecnología se le muestra a la población en general. Hay tecnología que se han reservado a ellos, que es mucho más avanzada que la que a veces nosotros utilizamos, pero no podemos negar que la tecnología ha avanzado y que puede en determinado momento servir o para el bien de la humanidad o para la perdición de la humanidad. Para las dos cosas tristemente puede servir. Ahora aquí empieza lo que nosotros llamamos la guerra de las marcas. En el capítulo 13, sí, verso 16, dice: y hacía que a todos,
Mire, la situación en ese momento hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y bueno, vamos a leer el resto de los versos: que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, que tiene entendimiento. Cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Bueno, este es uno de las porciones bíblicas que más auge tiene. Ella ha tenido auge todo el tiempo, vamos, hermano. Hay personas que pues hasta burlonamente han tomado esta porción de la escritura, sobre todo el número, ¿verdad? Porque si usted se pone un 666, le dicen que es un bestia, etcétera, etcétera. Incluso hay predicadores que hasta hacen chiste de esto, vamos, hermano. Pero la verdad es que nosotros deberíamos de tomar con seriedad la palabra del Señor y no caer en ese juego de hacer burla de algo que está en un libro tan importante, ¿verdad? Como lo debe ser para los cristianos, y sobre todo que es palabra del Señor. Ahí está escrita la palabra que el Señor dio. Entonces no deberíamos de caer en ese juego. Pero le menciono que es uno de los pasajes más conocidos porque todo el tiempo, vamos, hermanos, se habla de la marca de la bestia. Yo recuerdo desde el año 86, 87 más o menos, se le ha dado duro a esto de la marca. Y como le digo, hay personas que burlonamente lo toman como un juego. Yo recuerdo que habían peines a los que les imprimían al 666 y la gente dice que no había que comprarlos porque eran peines demoníacos. Luego que ciertas marcas de refresco usaban el 666 y etcétera, etcétera. Hay tantas cosas que se han dicho, amados hermanos. Mucha gente creo que ha descontextualizado lo que este pasaje quiere decir, amados hermanos, y debemos de entender que pues, efectivamente va a haber una marca. ¿Cómo va a ser la marca? De lo que muchas veces se ha especulado. Mucha gente dice que nosotros nos dejemos de poner la marca de la bestia, etcétera, etcétera, pero entendemos, amados hermanos, que cuando el tiempo se muestre y la iglesia ya no esté, pues el cristiano no la va a recibir. No va a recibir todo aquello que no está inscrito en el libro de la vida. Eso es lo que la palabra nos deja ver aquí. Que no es para todos la marca, es para aquel que no cree en el Señor, que se queda, ¿verdad? Número 1. Entendemos y han habido exposiciones de personas que se han dedicado a estudiar esto, que al respeto, obviamente son respetables y pues obviamente, amados hermanos, nos ayudan a ir entendiendo cómo se va a perfeccionar la tecnología en ese momento. Algunos pues se han negado a decir que cómo nos vamos a dejar marcar por la bestia, etcétera, etcétera, porque eso va a tener un control mundial y lo demás. Pero, amados hermanos, déjenme decirle que desde hace muchos años ya la humanidad está siendo controlada. Ya no es solo a través de censos, no es solo a través de la cantidad poblacional que se registra en las diferentes entidades, sino que la tecnología ha ido avanzando, amados hermanos. Conforme usted va usando una computadora o ahora utiliza un teléfono celular, y usted considera que nosotros estamos de alguna manera hoy controlados, es a través de precisamente dispositivos electrónicos. Y el teléfono celular ha tomado, vamos a ver, un auge tan grande que hoy no hay nadie que no tenga un teléfono celular. ¿Y dónde lo carga? En la mano. Hoy a través de su teléfono celular, amados hermanos, usted puede hacer operaciones bancarias, puede ver internet, puede ver programas de televisión, puede comprar, puede vender a través de su teléfono celular, de su computadora. Yo a veces asumo que cuando dice la marca en la frente se refiere a que todo el tiempo está pensando en ello, y de hecho se ha estado desarrollando una tecnología ahora para que el teléfono o la comunicación del internet estén
incrustados a través de un chip en el cerebro. Hasta ahí, pues, algunos lo toman como ficción, otros lo toman como una posible tecnología, como una posible realidad, y todo cabe dentro de lo posible, hermanos. El ser humano siempre ha sido ingenioso. Pero el punto que yo quiero transmitirle es que aquí hay una guerra de marcas. Y obviamente el Señor van a marcar aquí a los que se han quedado. Aquellos que van a tener necesidad de comer, aquellos que van a tener necesidad de subsistir, porque, amados hermanos, es probable que en ese tiempo, por la desaparición de algunos miembros de las familias, algunos tal vez estén sacando noticias como que fueron secuestrados por extraterrestres y se va a querer poner en un estado de sitio, se va a querer limitar el alimento, se va a hablar de la escasez de alimentos a nivel mundial, cosas por el estilo, que son las que van a provocar que estas personas tengan que tener un distintivo y van a decir, bueno, vamos a tener que llevar un control de aquellos a los que ya se les ha dado alimento, y entonces van a tener que pasar su registro para que solo reciban la porción de alimentos que les corresponde y no la acaparen. Entonces por eso se dice aquí que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, le pongan una marca y lo van a pintar de alguna manera. Van a decir, miren, nosotros necesitamos controlar a quienes se les ha dado alimento y a quienes no. Posiblemente vamos a tener que racionalizar el agua por todos los juicios que se están ejecutando, amados hermanos. Ya vimos que hay juicios contra la naturaleza, contra las aguas, contra los peces, etc. Entonces estamos viendo que en ese momento se va a ver una situación económica difícil. Va a haber escasez de alimentos. Muchos de ellos quizás van a estar encarecidos altamente. Y la forma en que van a vender el control que quieren imponer, esa marca que quieren poner, va a ser precisamente que le van a decir a las personas, nosotros necesitamos controlar que usted no esté consumiendo más alimentos de los que les corresponden. Así que usted, cada vez que recoja su ración de alimentos, tiene que pasar su registro, y como posiblemente no haya papel o no haya alguna forma más correcta de controlarlo, así vamos a tener que implantarle un chip en su piel que usted no se lo puede quitar, donde van a estar sus datos, donde usted va a poder pasar por sus alimentos y por su ración de agua. Y la gente lo va a recibir porque obviamente necesitan comer, ¿no? Necesitan alimentarse. Yo sé que a veces se levantan vándalos y todo así, pero son grupos minoritarios, la mayoría lo ha recibido. Muchos piensan que esta pandemia fue una forma de poner en prueba precisamente cómo iba a hacer ese control, porque hoy mucha gente estuvo encerrada, mucha gente acudió a acaparar alimentos, agua, etcétera, y tenían que poner algún tipo de control, porque obviamente la humanidad en crisis, amado hermano, yo siempre lo he mencionado. Una persona puede ser muy tranquila, muy pacífica, pero si usted la pone en una situación de peligro, donde tiene hambre, donde tiene necesidad, donde tiene algún familiar en una circunstancia difícil, esta persona cambia, su personalidad cambia, se vuelve agresiva, se vuelve violenta. Entonces, amados hermanos, aquí Juan, de acuerdo a lo que los estudiosos nos dejan ver, se nos dice que cuando él coloca esta frase, en que ninguno pudiese comprar ni vender, sino tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, nos habla de una forma que se tenía en aquel entonces de codificar los nombres. Hay una disciplina, una ciencia que se llama gematría, y esa gematría consiste en asignar valores numéricos a las letras en los diferentes alfabetos. Específicamente aquí están hablando de posiblemente dos alfabetos: el griego, que es en el que se escribió el Apocalipsis, y el hebreo, que es el otro. Y entonces cada letra tiene un valor numérico, y cuando usted los suma o los junta, va a obtener un nombre. Era una forma codificada de saber, era una forma de decir el nombre de una persona sin que la persona supiera. Entonces,
Muchos estudiosos dicen que el 666 se está hablando del emperador Nerón, el que persiguió la iglesia entre los años 54 al 60 y que quemó Roma, incendió Roma y culpó a los cristianos de haber hecho tal acto vandálico. Entonces, la persecución que él realizó y utilizando al Imperio Romano, donde mataron a muchos cristianos, él fue conocido como la bestia. Y muchos por eso, en lugar de insultarlo, amados hermanos, o de alguna manera que el ejército romano no lo consideraba como una sublevación abierta, decían el 666, y entonces ya sabían que el ejército del emperador Nerón era el que estaba por llegar o por arribar. Y pues obviamente, amados hermanos, nosotros hemos ya visto historias de eso, películas, series, libros que hablan sobre los códigos que se manejaron en las guerras. Pues algo así era esta situación. Mandaban mensajes codificados y solamente los que conocían el código, los que estaban al tanto, que en este caso eran los cristianos, sabían que estaban en peligro. Algunos dicen que el número 616 en algunos textos está así porque lo ponían como no el emperador Nerón, sino como el emperador Nero. Le faltó algún tipo o lo utilizaron, mejor dicho, ya para despistar en el supuesto de que hubiesen descubierto el código. Eso es lo que la historia nos muestra. Por eso alrededor de este 666 y de la marca, amados hermanos, han surgido muchas conjeturas, muchas hipótesis, muchas cosas que se han expuesto. Se le ha tratado de asignar esa numerología a muchos personajes en la historia, presidentes, líderes religiosos, los líderes de algún país, líderes de algún movimiento. Pues calcular, amados hermanos, no es malo. Lo que sí es malo es que muchas veces las personas que exponen sus teorías la exponen para tratar de alentar al pueblo, de instruir al pueblo, pero muchas veces el pueblo o los mismos ministros a veces lo invocamos mal y empezamos a acusar a Raimundo y medio mundo de ser lo que no son. Entonces sí tenemos que ser moderados en este sentido, amados hermanos. El 666, pues se han leído muchos artículos y sabemos que los números en griego son Hi, Shi, Stigma. 600, luego 60 y luego 6. Pues obviamente, hablando de geometría, amados hermanos, el 666, como son 3-6, nos habla de los 3 elementos ahí, de las 3 bestias que están ahí, que no llegan a la perfección, es decir, que no son Dios. Recordemos que el 7 es la perfección. Dios sería el 777, ¿verdad? Por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 777 es la perfección, es lo único, la única perfección que hay. Y este 666 no llega a esa perfección. Aunque va a tener cierto poder, va a tener cierta autoridad, no va a tener la perfección de Dios. Entonces, amados hermanos, el punto primordial que yo le quiero trasladar esta noche es que no andemos a especular. Si usted y yo nos consagramos, amados hermanos, nos dedicamos, nos esforzamos para que el Señor nos haga dignos de poder ser arrebatados, no vamos a pasar por estas circunstancias, por esta situación. Es un evento que va a darse y se va a manifestar claramente en la tribulación y específicamente aún más en la gran tribulación, porque ya hemos visto que, digamos, en el periodo tribulacionario los que van a estar predicando son los 2 testigos, y ya vimos que aunque Elías y Moisés tienen grandes probabilidades de ser, también pueden ser Enoc y Elías, porque Enoc no murió, ni Elías tampoco. También puede ser Juan, vimos que él también se le indicó que tenía que regresar a profetizar. Posiblemente otro de ellos sea el apóstol Pablo, porque la tradición dice que a él lo decapitaron, pero eso dice la tradición. Así, en la verdad no hay registro bíblico de que él haya muerto, y él anhelaba
precisamente ser trasladado vivo. Él tenía esa fe, esa esperanza en sus encuentros con el Señor, como que había recibido esa notificación de que iba a ser llevado. Pero, amados hermanos, tiene que ser alguien que no conozca al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque si no, diría ahí que Israel se va a volver al Señor, y Israel no se vuelve al Señor con la predicación de los dos testigos. Israel es parte de todas las naciones que asesinan a los dos testigos, que se alegran de la muerte de los dos testigos, que la va a hacer la bestia. Entonces, amados hermanos, esa es mi opinión particular, ¿verdad? Yo respeto también, porque sé que por muchos años hemos sido de alguna manera enseñados y ministrados de que posiblemente sean Moisés y Elías los dos testigos. Pero ya al leer el pasaje, si usted lo lee detenidamente, se va a dar cuenta que no dice y los dos testigos a Israel predicaban, ¿no? Que si Israel supiera o se le aclarara ahí el entendimiento de que son Moisés y Elías, ellos se ponen a la par de ellos a predicar también, pero no, porque no lo reconocen. Y en el capítulo 12 precisamente, en el capítulo 11 se establece el periodo de predicación de los dos testigos, y en el capítulo 12 y 13 se establece el periodo de actividad de las bestias del enemigo, que son 3 años y medio también, que es la gran tribulación. Entonces, amados hermanos, debemos de tener ese cuidado, ¿verdad? La marca, pues obviamente también nos habla de propiedad, nos habla de señorío. Entonces muchos van a preferir el señorío del enemigo que el señorío de Dios. Precisamente por esa razón la iglesia ya no está. Solo están aquellos que no creyeron, que no se afirmaron, o aquellos que pues se burlan de Dios, ¿verdad, amados hermanos? Yo sí le invito a que tengamos cuidado a eso. Como le digo, tristemente he escuchado a algunos predicadores que a veces se burlan del 666. O lo toman como un chiste, pero la verdad no deberían de hacerlo así. Es un asunto serio, vamos a ver. Sobre la tecnología o sobre las posibles marcas, ya se ha hecho varias exposiciones. Yo le podría resumir que tenemos que tener sabiduría y entendimiento de parte de Dios. Le digo, hay muchos que burlonamente han puesto el 666 en muchas cosas. El internet, por ejemplo. El www que usted pone para buscar, www.google.com.gt, ese www es un 666. Si se están burlando o cuál es el objetivo de hacerlo, Dios los ha de juzgar en su momento. Hay una persona que registró una patente bajo el número 666. Y mucha gente ya está especulando sobre eso, unos chips. Hay otra persona que hizo un edificio majestuoso, grande, en una ciudad importante, y le puso 666 al edificio. Como le digo, en aquel entonces, el código de barras, muchos dicen que tiene el 666 incluido. Entonces, si lo han hecho de forma de burla o cuál ha sido la finalidad de ellos, Dios los ha de juzgar en su momento. Pero sí debemos de tener ese cuidado. Algunos hermanos que, como le digo, les han adelantados en estos estudios y ellos se andan procurando informar para transmitirle al pueblo, pues algunos piensan que la nueva tecnología de pasaporte, porque derivado de esta pandemia, amados hermanos, que nos ha tocado vivir, usted se recordará que al inicio de la misma nos prohibieron tocar, porque decían que las superficies se quedaban contaminadas con el virus y que podía vivir hasta 24 horas y que obviamente al tocarlo íbamos a sufrir contaminación. Y una de las cosas que más se tocaba era el dinero. Por eso el comercio electrónico sufrió un incremento considerable durante la pandemia. Y obviamente muchas cosas que se utilizan en papel van a tener que ser sustituidas, como los documentos de identificación, como tarjetas de crédito, o mejor dicho, objetos que tienen que ser tocados constantemente. Esa es la palabra que quería decir, hermanos, disculpe.
porque el papel sí ya lo han estado reemplazando desde hace ratos, pero hay objetos que tienen que ser utilizados constantemente, que por ejemplo son tocados, como las tarjetas de crédito. Usted sabe que la nueva tecnología ahora es un touch, o sea, usted no toca, solo acerca. Pero antes usted tenía que dar su tarjeta de crédito para que le cobraran, y también su documento de identificación, etcétera. Entonces, el pasaporte también hay que entregarlo para que lo verifiquen las autoridades. Entonces, todo ese tipo de cosas ahora van a tener que cambiar, porque este virus, esta pandemia no ha terminado, amados hermanos. Algunos países quieren hacerse la vista gorda, pero este es el dicho tan popular de pensar que ya se fue, pero no, el virus no se ha ido, el virus sigue mutando. Hay olas, ya en algunos países van por la 6ª ola, otros que en la 5ª ola, otros que la están esperando, pero el contagio sí. Entonces va a llegar un momento en que van a tener que sustituir, ya no se va a poder tocar ni la tarjeta de crédito ni los documentos de identificación, sino que va a haber alguna forma de tenerlo que acercar. Entonces hay mucha gente que ha especulado sobre eso y que nos habla de esas posibles tecnologías, amados hermanos, pero el punto que yo quiero dejarle en esta noche es que nosotros, si estamos afirmados con Dios, lo que marca que nosotros ya tenemos es la del Espíritu, y por lo tanto nos vamos a ir con el Señor. Espero que estos aportes le hayan servido, amados hermanos, que usted los guarde en su corazón, los estudie, los profundice, guarde lo que le sirva, lo que no deseche. Sigamos orando para que el Señor nos dé sabiduría de poder transmitirle a usted adecuadamente lo que este libro nos quiere enseñar, y que todos seamos mutuamente edificados. Que Dios le bendiga, que el Señor le guarde, que tenga una bendecida noche, y será en otra oportunidad que el Señor nos permita compartir con ustedes nuevamente la palabra del Señor. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición, cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.